Puede tomar su lugar. Aleluya. He venido hablando, hermanos, ya realmente con hoy son 9 semanas, 9 semanas seguidas, hablando sobre el tema que se llama la obra completa de Cristo, cómo experimentarla. Hoy vamos a hablar de la 9ª parte. Y esa obra de Cristo, hermanos, consiste, digo yo, hermanos, en 3 etapas que se traslapan entre ellas, hermanos, siempre. La obra externa, la obra interna y la manifestación de la obra interna al mundo. A esa manifestación se le llama el evangelismo, se le llama el testimonio público, se le llama la obra que la iglesia hace para con aquellos que todavía no han experimentado esta triple obra de Dios con cada uno de nosotros. Realmente es como un ciclo que tiene que suceder en cada uno de nosotros, y lo que sucede en nosotros, hermanos, va a suceder en cada hombre y mujer que usted le pueda predicar, que usted, hermano, lo ayude a volverse a Cristo. Y entonces, por eso es un ciclo que obra en mí y que va obrando en todas las demás personas. Realmente lo que sucedió con los primeros discípulos de Cristo, me gusta usar a Pablo, que es el apóstol que el Señor dio a los gentiles. Él decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces esa experiencia de él es la experiencia, valga la redundancia, de esa obra, de experimentar la obra completa de Cristo. Aleluya. Vamos a abrir entonces, hermanos, nuestras Biblias a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Gracias, Señor, por este día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Siempre me ha gustado mucho esta escritura, hermanos. Dice el apóstol Pablo, aquí está relatando, hermanos, por lo menos unos días antes, lo que ya le iba a suceder, su muerte física, el salirse del cuerpo. Para Pablo, esa muerte natural que todos conocemos, para Pablo era estar ausente al cuerpo y presente a Dios. Así lo presenta él. Y esa debe ser nuestra muerte también. Lamentablemente no todo el mundo estará ausente del cuerpo y presente a Dios. Algunos estarán ausentes del cuerpo y presentes, yo no sé ni a quién, mejor no quiero ni decirlo, para no hablar del infierno, aunque deberíamos de hablar con toda autoridad del infierno también, hermanos. En el capítulo 4 entonces de segunda de Timoteo, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Qué bonito, hermanos, qué bonito saber eso. Tal vez alguien dirá: uy, qué miedo morirse. Solo tiene miedo de esta muerte aquel que no ha experimentado la obra interna del Señor. Así es que si cualquiera de los que están acá siente miedo, mi amado, Dios a usted le va a dar un tiempito más, como lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de muertes, de accidentes terribles, hermanos? Que uno dice: wow, esto fue Dios, fue un milagro, yo estaría muerto. Pero es que Dios te está dando tiempo, te está esperando que Él pueda cumplir en usted su propósito. Y entonces dice Pablo: pues
ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Para él era como un viaje a un lugar muy hermoso. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho un viaje, nunca habían viajado a un lugar. Y hermanos, y se planificó el viaje con, no sé, hasta un año de anticipación. Y está uno contando los días, ¿verdad? Contando los días. Yo recuerdo la primera vez que nosotros, mis hermanos menores que yo y mi mamá, vinimos a San José. Somos de San Carlos. No conocíamos San José. Yo conocí San José como a los 8 años de edad o 9 años. Yo nunca había venido a la capital. Y un día mamá nos dijo, vamos a ir. Mi hermana vivía acá, una hermana nuestra. Y hermanos, y nosotros, mis hermanos menores que yo, contábamos los días. Ya faltan 2 meses. Y así comenzábamos a contar, pero estábamos emocionados, esperando el día de ese viaje para venir a la capital de nuestro país. Bueno, así está Pablo, y así es como debería de ser de cada uno de nosotros, hermanos, que estemos como contando los días, diciendo ya casi llega el día de partir. Y a veces, hermanos, la gente llora porque no quiere que se le muera su familiar. Y tal vez ese familiar, hermano, está emocionado porque va a ir a encontrarse con su Señor por los siglos de los siglos. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Y esta es la conclusión de la obra interna de Cristo en una persona. Dice entonces, porque ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Wow. Y el verso que quiero que lo guarde en su corazón, hermano, porque aquí vamos a arrancar hoy con la enseñanza. Verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día de su partida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No de una venida, este texto, hermano, y la palabra venida ahí, no nos habla de algo que va a suceder en un futuro, sino de algo que sucede aquí en la tierra. Hay que amar la venida. Esa palabra significa alguien que vino y está cerca. Y hermanos, y este es el fundamento de nuestra fe. La venida de Cristo que ya está presente en nuestro corazón. Pablo amó esa venida. Él amó la presencia del Señor en su corazón. Él respetó y obedeció y se sometió a la presencia de Cristo en él. Es triste, hermano, porque no se habla de esto casi. Se habla de algo que va a suceder para el futuro. Como lo he dicho y lo repito hoy, yo no estoy hablando de esa si tiene que ser así sucederá, y usted, hermano, no se preocupe tanto por esa, preocúpese por la de ahora. Porque si usted y yo no amamos como Pablo amó esta venida, dice, yo voy a recibir una corona que me han preparado. Pero no solo yo, dice,
sino que hay una corona para todos aquellos que aman su venida. Me gustaría que algunos de ustedes, hermanos, porque yo sé, hermanos, el conflicto de esto. Cuando se espera solo algo futuro y no se vive la realidad presente. Cristo está presente, hermanos. Y entonces, la obra interna, que es la que yo quiero comenzar a desarrollar más ampliamente, consiste precisamente en esta venida del Señor. Y es amar esa venida que hoy está en nosotros. A propósito, para que usted me crea, porque tal vez no me está creyendo, para que usted me crea, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Ve que usted mismo lo dice. Ve que usted mismo lo sabe. ¿Dónde está Cristo? Dígalo duro, dígalo y señálelo, dígalo, hermano, eso es bueno para nosotros. A mí me pregunta cualquiera, ¿dónde está Cristo? Cristo está en mí. Y entonces mi comunión con Él es en mí mismo. Mi comunión con Él es en mí. Mi comunión no es fuera de mí. No se puede tener comunión con la esposa estando yo en la casa y ella fuera de la casa. No puede usted, hermana, tener comunión con su marido si su marido está fuera de la casa. Ahí apenas tienes una relación, no tienes comunión. Y a mí me parece que muchos tienen una relación, pero no tienen una comunión. Comunión nos habla de intimidad. Y esto, hermano, el ejemplo del matrimonio tal vez es lo más parecido. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo, no la novia. Porque entonces sería incongruente que hablemos de hay que tener intimidad con Él. Discúlpenme, las novias no tienen intimidad con el novio. Tienen una relación de noviazgo. Los casados tenemos intimidad con nuestra esposa. Y solo se tiene esa intimidad, hermanos, en la recámara secreta, en el cuarto matrimonial de la casa. Y entonces de eso es que habla esto, hermano, de amar esta venida. De amar la presencia del Señor en nosotros, de amar a Cristo en nuestro corazón. Comienza con un aparecer, con una venida que nosotros le hemos llamado nacer de nuevo. Ahí es donde comienza. Varios pasajes, hermanos, nos hablan de esto. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pregunto, ¿está usted cenando con el Señor? ¿Está usted cenando con Él? Porque Él dijo que si Él entraba, cenaríamos con Él y Él con nosotros. Pero están esperando ir a una cena futura. Y Él no habló de una cena futura. Él habló de una cena ya. Entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿De qué habla eso? De comer de Él, de llenarme de Él. Yo voy a ser el todo de Él, pero Él va a ser el todo de mí. Por eso es que nos encontramos versículos en la Biblia que dicen, para que Cristo sea el todo y en todos. Y entonces, hermano, es muy bonito cuando comenzamos a creer esto. Por eso yo le dije al principio, cuando comenzamos a escuchar al Señor. ¿Usted cree, hermano, que
el Señor miente. Él fue el que dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántos escucharon su voz? ¿Cuántos oyeron la voz del Señor? Cuando tocó a su corazón, dice, uy, sí, yo recuerdo el día, nosotros le llamamos el día que fui salvo, el día que acepté al Señor, el día que le abrí la puerta de mi corazón. Usamos muchas frases para describir ese momento de su venida a nuestro corazón. Y entonces Pablo dice, yo voy por una corona que Él me ha preparado. No es una corona que le pondrán en la cabeza. No es una corona como las que se ponen los reyes, sino esa corona nos habla de la culminación de algo. Y entonces realmente esa corona de lo que nos habla a nosotros es de un hombre que es vuelto de nuevo conforme a Cristo. Como Él es, así seremos nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Como Él es, así seremos. De esa corona es que habla el apóstol Pablo. No es una corona literal, es una corona espiritual. Es la culminación de un proceso, es el fin de un proceso. Por eso él habla de un proceso. He corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe, aleluya. Ahora voy por mi corona. Hermano, guarde la fe que usted está recibiendo al creer. Que esto, hermano, usted lo crea, lo guarde, hermano, que Cristo está en usted, que Él ha venido a tu corazón. Ame esa venida hoy, ámela mañana, ámela pasado mañana. Mientras esté en esta tierra, ame la presencia de Cristo el Señor en tu corazón, aleluya. Y no dejes de congregarte, porque nos congregamos para oír. Amén. Entonces, hermanos queridos, esta obra interna, a esta venida de Cristo a nuestro corazón, da inicio a la obra interna de Él en nosotros. La obra externa todos la conocemos y es de la que sabemos un montón, ¿verdad? 33 años y medio de vida que Él tuvo acá en la tierra, por las calles polvorientas de Judea, de Samaria, de Jerusalén. Y terminó esa obra externa, terminó en la cruz. Ahí terminó la obra externa del Señor. Resucitó, fue al Padre y ahora Él ha venido a nosotros. Como lo hemos leído ya en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, donde Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así lo dijo Él literalmente. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré. Y hermanos, todos nosotros sabemos que sí vino. ¿Cuántos creen que sí vino? ¿No lo crees? Usted lo dice a cada rato, Cristo está en mi corazón. Él mora en mi corazón. Ve, usted siempre lo está diciendo, hermano. Nada más que no lo decimos como yo lo estoy diciendo, pero usted siempre lo está confesando. Y bendito Dios, no deje de confesarlo. No deje de creer que Él ha venido a tu corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Cristo mora en mi corazón. Ven, hermano, como usted siempre está diciendo eso. Eso es la venida del Señor a tu corazón. De esa que Pablo dice que Él amó y que por causa de amar esa venida, amar a Cristo en su corazón, amar su aparecer, su presencia en Él, hermano, es lo que nos lleva a nosotros pues a experimentar la corona de justicia. A usted también. Por eso Pablo dijo, y no solo a mí, sino a todos. Dice, y no solo a mí, sino también a todos. A todos los que aman su venida. Si no amamos esta venida, lo siento, triste, lamentable, pero no habrá corona de justicia. Aleluya. Amemos su venida en nuestro corazón, hermano. Amén, amémoslo ahí. Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad.
en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Adorémosle en espíritu y en verdad, porque esos son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Y entonces, hermanos, esta obra consiste, voy a darle tres cosas, hermanos, bien rápidas para desarrollar algo que quiero desarrollar hoy. Esta obra interna, porque estamos hablando de la obra interna, consiste en experimentar en nosotros la victoria de Cristo resucitado. O sea, la reconciliación, la redención, la liberación, la transformación y la conformación a su imagen y a su semejanza. O sea, el hasta que Cristo sea formado. Como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, creo que es. Hijitos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, diga conmigo, hasta que Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo. Hasta que Cristo. Esa palabra hasta nos habla a nosotros de un proceso, de una carrera. Hasta que Cristo sea formado. En eso consiste la obra interna. Número uno. Número dos, esa obra interna también consiste, la obra interna también es un proceso al cual nosotros le llamamos salvación. La salvación, mis queridos hermanos, no es algo que sucedió en el pasado contigo. No, la salvación a usted no le sucedió el día que Cristo vino a su corazón. Ese día vino el Salvador a tu corazón. Y ese Salvador vino a salvarte. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Cuando nosotros, hermanos, declaramos que yo fui salvo hace 20 años o 30 años atrás, eso, hermanos, probablemente va a impedir que la persona que piensa así, hermanos, y que cree así, experimente realmente la liberación de todo su pecado. Por eso es difícil para muchas personas, hermanos, creer que se puede vivir sin pecar. Por eso, hermanos queridos, es muy difícil para muchas personas creer que se puede ser perfecto. De hecho, nadie cree que el ser humano sea perfecto. Ni los mismos hijos de Dios de este tiempo. Los de antes sí lo creían, hermanos. Porque ellos experimentaron esa obra interna. Esa obra que Cristo viene a hacer en nuestro corazón. Y les estoy diciendo, hermanos, que esa obra interna es un proceso que le llamamos salvación, que está bien explícito o bien claro en el capítulo 10 del libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Tal vez alguien me dirá, entonces apóstol, usted está diciendo que yo no soy salvo. Hermano querido, el Señor nos vino a salvar del pecado. Entonces, si una persona está pecando, ¿cómo va a decir esa persona que es salva si está practicando el pecado? ¿Ven? Cristo vino a quitar el pecado. Ya lo hemos dicho y usted lo ha leído en los evangelios muchas veces. Y tal vez el versículo, hermanos, que más citamos es aquel que está en el Evangelio de San Juan, cuando el profeta Juan el Bautista miró a Jesús que venía para donde él, para que cumplieran toda justicia, como dice ahí,
y que Él lo señala respetuosamente, y Él les dijo a todos: he ahí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Es el Cordero de Dios que ¿qué? Dígalo duro, dígalo. Que quita ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y ese mundo no es el planeta, somos nosotros. Él vino a quitar el pecado de nosotros. Por eso Pablo hablaba de amar esa venida. El amar al Señor implica siempre obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice la Escritura. Y entonces, la salvación es eso, es el Cordero de Dios quitando el pecado en la cruz, en su obra externa. Él se convierte en el Cordero de Dios, en el Cordero que Dios da a la humanidad para que la humanidad lo coma y sea transformado a Él. En la obra interna, hermano, que comienza cuando nosotros lo confesamos como Señor o lo recibimos, como dice Apocalipsis. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo entraré. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se puede recibir a alguien que no está, hermano? Si yo le digo a usted: vaya por favor, recíbame en esa puerta a el presidente de los Estados Unidos, usted vaya y abre la puerta, pero él no está allí. Uno no puede recibir lo que no está presente, hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el problema de la humanidad. Él viene, hermano, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Estamos hablando de la obra interna del Señor. Si Él vino a tu corazón, hermano, Él no vino por venir. Él vino a quitar el pecado de ti, hermano. Y de mí también. Y si Él quita el pecado, entonces ese hombre es perfecto o esa mujer es perfecta. Pero como no se cree en esta venida, como no se, hermano, como no la entendemos, no entendemos la salvación. Como hablamos de una salvación y yo no sé de qué tipo de salvación, es como que alguien, hermano, vaya con cáncer a un hospital y sale del hospital con el mismo cáncer y que salga diciendo que ya él no tiene cáncer. Que el día que hace 4 años que él estuvo, pasó internado 4 años, hace 4 años el cáncer se me fue, pero sale del hospital con el mismo cáncer. No se puede hablar de una obra consumada si todavía está presente aquello ahí. Salvación, hermana y hermano querido, no es, hermano, una confesión positiva. Salvación es una obra llevada a cabo por el Hijo de Dios que ha venido a nuestro corazón. Ese Cordero que muere en la cruz, debemos comerlo, debemos recibirlo, debemos permitirle a Él entrar, amar su venida para que Él quite tu pecado. Llámese como se llame el pecado, llámese como se llame esa obra del diablo, porque es la obra del diablo. Es la libertad de la esclavitud. En la salida, hermano, de Egipto, del Egipto espiritual. Y entonces esta obra interna del Señor, hermanos, que es la que estamos hablando hoy, es la venida de Cristo a nuestro corazón para salvarnos. Entonces, cuando lo recibimos, ¿qué fue lo que pasó? Usted y yo recibimos al Salvador. Todos estamos de acuerdo en que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Él es el Salvador que nos salva. Diga conmigo: Él es el Salvador que me salva. O Él es la salvación que me salva.
Entonces yo lo recibí en mi corazón. Él vino a mi corazón para que yo diga, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi corazón, lero, lero, no sé. No. Él vino a nuestro corazón. Él está en nuestro corazón a quitar el pecado hasta que el hombre quede sin pecado. A mí me da tristeza, hermano, cuando las personas, predicadores, hermanos, se oponen a la obra perfecta de Cristo. Cuando dicen, hermanos, es que nadie es perfecto. Es que mientras estemos en este mundo nadie va a dejar de pecar. Claro, lo hablan desde su perspectiva. Yo no estoy diciendo que la obra de salvación, hermano, es instantánea. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que la obra interna es un proceso llamado salvación. Hay cosas que ya no las hacemos porque ya no están en nosotros, hermanos. Y lo maravilloso del Señor es que Él puede, hermano, quitar ese pecado que también la Biblia le llama las obras de la carne, sin que se le manifieste al hombre. Antes de que nazca, antes de que caiga en aquello. El problema, hermanos, es que muchos caímos en aquello porque no entendíamos. Por eso tenemos una iglesia, hermanos, como lo he venido diciendo, una iglesia que adultera, una iglesia que fornica, una iglesia que hermano, donde los hermanos de repente, hermano, se van a la fiesta, usan droga. Uy, es que tuve una caída, es que caí en esto, es que caí en lo otro. Una iglesia que se emborracha, que se droga, que fornica, que adultera. Una iglesia que miente, que roba. ¿O no? Cuando nosotros, hermanos, podamos entender, creer con todo nuestro corazón y amar la venida del Señor y entender a qué fue que Él vino y someternos y rendirnos para que Él haga esa obra, usted se va dando cuenta que Él, hermano, va a quitar realmente el pecado. El pecado no es algo que está allá, hermanos, en el bar de allá, en el prostíbulo de allá. No, ahí hay un poco de gente pecadora también. Ahí hay un montón de personas pecando, drogándose, emborrachando, etcétera. Pero no hace falta, hermano, ir a esos lugares para pecar. La gente peca hasta dentro, hasta en su cuarto durmiendo, viendo pornografía. ¿Ven? ¿Ve la iglesia pornografía? Yo no estoy para acusarlo, hermano, pero de seguro que aquí hay hombres y mujeres que ven pornografía. Y a mí no me cabe la menor duda de que usted ha de sentirse mal, porque precisamente Cristo en nuestro corazón, hermano, cuando Él viene es para convencernos de lo malo, para que usted se sienta mal, hermano, y usted le diga: Señor, yo no quiero esto en mí, por favor, quita de mí este pecado. Tú eres el Cordero de Dios. Yo escuché a ese pastor gritón que se llama Gerardo Marín diciendo que usted vino para quitar el pecado. Yo quiero que quites el pecado de mí. Quita esto que ya nunca más lo vuelva a hacer. Y hermano, y cuando usted se dio cuenta, no solamente no lo hace, sino que usted siente repugnancia por aquello. Usted siente odio por aquello, aborrecimiento por aquello que estaba haciendo. Yo sé que aquí hay personas, hermano, que saben lo que yo estoy hablando. Que usted dice: a mí me ha pasado eso, a mí me está pasando eso. Estaba atado, uno habla de ataduras. Yo estaba atado a esto, estaba atado a esto otro. Pero cuando comencé a creer y amar la venida de Cristo en mi corazón, Él lo quitó. Y yo no quiero ahora, es que ya no puedo hacerlo. Ven, hermanos. Pero no lo puede hacer porque ya no está en usted. Porque mientras siga eso, ahí el hombre lo va a seguir haciendo. Por eso tenemos, hermanos, el hombre y las predicaciones de: no importa que caiga, Dios es demasiado bueno, Dios tiene demasiada misericordia. Yo sé que Él es bueno y misericordioso. Lo que pasa es que si un hombre o una mujer sigue cayendo, llegará el momento en que se va a apartar de esa persona. Y también, hermanos, eso lo hemos visto.
Yo he visto, hermano, cómo Dios se apartó de un hombre o de una mujer y ya no está con él. Usted los ha visto, usted los conoce. Eran muy metidos en la iglesia, eran muy metidos en la obra de Dios. Ya no, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no entendieron y no amaron la venida de Cristo a su corazón. Esta obra interna es un proceso, hermanos queridos. La salvación es un proceso, iglesia amada, donde estamos siendo salvados semana tras semana, hermano, día tras día, hora tras hora. Estoy seguro que ahora mismo Dios está salvando a personas de algo. Y usted se va y dice, yo no sé, pero algo me pasó, algo me sucedió y ya yo estoy seguro que ya eso no está en mí. Como sucede, hermano, con una sanidad también, porque también, hermano, la salvación implica la sanidad. Porque también, hermano, la enfermedad es una obra del maligno, nada que ver con Dios. Y Dios no solamente, Cristo no solamente nos sana de las enfermedades. Lo he dicho tantas veces, hermano, como el Señor me sanó de alma. Y lo hizo, hermano, cuando le creí a Él. Y me paré del lugar, hermano, donde estaba muriéndome con un ataque de asma ese día. Y donde le dije, Señor, yo creo que tú me puedes salvar de esto, librar de esto, sanar de esto. Y ese día, hermano, yo pude experimentar la obra del Señor. Así como experimenté eso, fue un momento y yo me paré de ahí. Yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Dios me sanó hoy, nunca más voy a volver a padecer de alma. También así sucede con el pecado. Usted se va a dar cuenta y usted dice, yo sé que en eso nunca más caeré. Porque cuando Dios quita el pecado, Dios quita el pecado. Ya no se puede hacer aquello. Usted me va a decir, hermano, que no es gloriosa esta obra de Cristo. Que nos pongamos a pelear por doctrina no tiene sentido, hermano. Mejor ame la venida del Señor, ríndase a Cristo en su corazón y deje que Él lo salve, hermano. Porque el pecado trae dolor, causa las separaciones de los matrimonios, causa, hermanos, el dolor de un hombre, hermano, en la cárcel. Otros en el cementerio por causa del pecado. Duele, hermanos, cuando uno ve a un indigente. Hay un indigente aquí que pasa acá, hermanos. Él venía a esta iglesia. Anda sin calzado, anda descalzo. No es un hombre feo, es un tipo, hermano, que si ese hombre se rinde al Señor, es bien parecido. Él venía. Y cuando usted habla con él, él le habla de Dios. Él le habla de Dios a usted. Le dice cosas que se aprendió y que las tiene guardadas en el banco de la memoria, pero no en su corazón. Y habla cosas interesantes. Pero está, hermano, bajo una esclavitud de drogas, bajo una esclavitud del diablo, hermanos, del pecado. Estuvo y podría estar como ustedes hoy sentado acá, trabajando, comiendo a las horas normales, durmiendo en un cuarto calientito, vestidito. Pero el hombre, el problema de él es que él no ha amado la venida de Cristo en su corazón. Ese es el problema. Que no nos pase a nosotros, hermanos. En eso consiste, segundo, la obra interna de Cristo en un proceso que nosotros le llamamos salvación. Si usted me dice, ya me salvó,
entonces lo que usted realmente me está diciendo es que ya usted no peca. Y yo le puedo creer porque yo sé que eso sucede, hermano. Pero si esa es tu realidad, hermano, háblele a todo el mundo, enséñele a la gente cómo es que usted pudo experimentar eso. Decía el apóstol Pablo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: prosigo hacia la meta. Así que, no sé, 3, 4 domingos, hermanos, hubo 4 matrimonios acá. ¿Saben por qué, hermano? Porque ellos entendieron que no estaba bien estar en unión libre. Ven, termina un pecado. Eso lo hizo el Señor. Mi hermano Pedro Pablo y su esposa son unos de ellos. Ahora están casados. Ya usted le puede decir mi esposa, pero antes, si le decía a mi esposa, estaba mintiendo. Entonces era pecado sobre pecado. Ahora usted, hermana, le puede decir a él: ¿quién es él, hermana? Su esposo, ¿verdad? Mi esposito querido, el más guapo de todos, ¿verdad, hermana? Ven. Y puede ser que en esta noche aquí haya alguien en esa condición. ¿Lo acusamos? No, no lo acusamos. El Espíritu Santo, hermano, que ha venido a tu corazón, que es el mismo Cristo, lo va a redarguir a usted, lo va a convencer de su pecado. Y si usted, hermano, lo obedece, porque hay gente que se endurece, Dios les habla y se ponen duros y no les da la gana volverse a Dios. No les da la gana, hermano, ceder a lo que Dios les está diciendo. No, yo, eso no es tan malo. Algún día yo lo hago, todavía no, yo algún día lo voy a hacer. Pero otros respondemos a esa obra del Señor que ha venido a nuestro corazón a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es el proceso de salvación. La salvación, hermano, gústele a quien no le guste, lo siento. La salvación consiste en quitarle el pecado, y esa salvación es un proceso. Y usted, hermano, en la medida en que ame esta venida del Señor, esta presencia del Señor, entonces usted está entendiendo la obra interna de Cristo. Porque en la cruz Él hizo algo glorioso y maravilloso, pero lo hizo fuera de nosotros. Hoy, hermano, ha venido a hacer la obra, a consumar lo de afuera adentro de nosotros, a hacer real lo de afuera dentro de nosotros. Hermanos, ¿para qué qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Si usted lo entiende, usted va a empezar algo maravilloso en tu vida. Se va a dar cuenta, hermano, cómo esas cosas que le hemos llamado ataduras, a otros le han llamado maldiciones generacionales. No hay tal, hermano, de culebra con patas, decían allá en mi pueblo. No son maldiciones generacionales lo que la persona está pasando. Es el pecado que está ahí en él. Es, hermano, que un día Él le abrió su corazón para que entrara a Él como entró en Adán y en Eva. ¿Acaso que el pecado moraba en Adán y en Eva? Pero por rebeldes, un día entró el pecado a ellos. Nosotros nacimos, todos los que estamos acá, nacimos inocentes. Yo no sé si acá alguien tendrá un bebé, hermano, de 1 añito, 2 añitos. Ese niño no tiene, ese niño es inocente. Pero lamentablemente, bueno, ¿para qué vamos a usar el niño? Usémoslo a usted. Usted un día fue un niño inocente. Ay, hermano, pero un día se metió algo en usted, hermano, y usted se hizo, y yo también, hermano. Éramos niños inocentes. No practicábamos el pecado nosotros, hermanos. Pero un día nosotros le abrimos el corazón al pecado, igual que lo hizo Adán y Eva. Y hermano, y comenzó. Y entonces, hermanos, a veces vemos chiquillos de 8 años y dicen: wow, pero sabe más que yo, ¿verdad? Chiquillas de 10 años, hermanos, que uno dice: uy, uno dice, si tiene un demonio metido, se le metió el diablo.
Pero hermanos, pero para esto apareció Cristo en nuestro corazón. Para quitar eso que un día entró. Y esa es la salvación, hermanos. Un glorioso y maravilloso proceso. Yo estoy seguro que aquí hay personas que ya yo no tengo problemas con aquello. Ajá, con aquello, pero con otras cosas sí, ¿verdad? Entonces, el que te quitó aquello, te quita eso que ahora hay. Pero hermanos, comenzamos a tolerar el pecado, comenzamos hermanos a familiarizarnos con el pecado, a acariciar el pecado, a amar el pecado en vez de amar la venida de Cristo. Pablo no dijo que amáramos el pecado, dijo amen esa venida. Y amar esa venida significa rendirnos a Él, para que Él limpie la casa, que somos nosotros. De eso les voy a hablar la otra semana, de la limpieza del templo. ¿Se acuerda cuando Jesús entró a limpiar el templo con un chilillo en la mano? Bueno, mi hermano y mi hermana querida, usted es el templo, yo soy el templo, yo soy el templo, usted es el templo. Y donde Él entra es a su templo. ¿A qué? A limpiar el templo, a sacar del templo lo que está en ese templo. Ya Él no está entrando en templos de manos de hombres. Ahora Él entra en su templo a limpiar el templo. Y vamos a entender esa parábola. Vamos a entender aquella otra, el hombre fuerte que guardaba su palacio. Ese palacio es el hombre, que tenía un hombre fuerte metido adentro. El diablo, el pecado, como quieran llamarle. Pero de repente viene otro más fuerte, que lo saca, que limpia y barre la casa. Y que dice el Señor que aquello que sacó va a volver y encuentra aquella casa barrida y limpia, pero vacía. O sea, dice, entra con 7 peores. También usted ha visto eso. Y tal vez a usted mismo le ha pasado. Y yo no sé, estoy haciendo cosas que yo no hacía antes. Practicando cosas que yo no hacía antes. Lo que voy a decir, hermano, no lo voy a decir con ningún tipo, hermano, de crítica. Me duele. Todos nosotros creo que hemos oído la noticia del juicio del pastor de los ricos. ¿Lo han oído? No me siento contento, hermano, de oír esto. Pero hermano, es un pastor de una iglesia grande en el país. De hecho, así le pusieron el apodo o el seudónimo, el pastor de los ricos. Está sentado en la silla de los acusados por los abusos feos que cometió. Posiblemente antes de él servirle a Dios, nunca había hecho lo que hizo después. Ese es el característico ejemplo, hermanos, de vuelven 7 peores, encuentran la casa barrida, limpia, pero vacía, y entran 7 peores. Nuestra vida no puede ir para atrás, hermanos. Nuestra experiencia de salvación es de gloria a gloria, lo normal. Donde usted dice, wow, me libertó de esto y me libertó de lo otro. Unas listas que hay en la Biblia, hermanos, grandísimas, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, idolatrías, etc. ¿Cuál de todas es la más mala? No, todas son iguales. ¿Más escandalosas? Sí, algunas más escandalosas que otras.
Claro que sí. En cuanto a eso estamos de acuerdo. Es muy escandaloso. Lo que pasa es que para Dios, aquella persona que es iracundo, por decir algo, ¿verdad? Porque iras es una de esas de la lista. Cuando Dios ve a ese que está bajo el poder de la ira, que hermano, que es violento o violenta, que no es que se enoja, él vive enojado o ella vive enojada. ¿Por qué? Porque es portador de la ira. Otros son portadores de los celos. Hermanas queridas o hermanos, usted porta los celos. ¿Ve? Pero otros portan el adulterio. Y otros portan la mentira. Y otros son portadores del rencor. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Y entonces la salvación es el quitar eso. Esta obra interna de Cristo es quitar ese pecado. Lo que pasa, hermanos, es que como para adornar el asunto, hermanos, algunos dicen, bueno, es que el pecado es una cosa y las obras de la carne son otra cosa. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Entonces, cuando tienen que definir, entonces, hermano, entonces quiere decir que matar es una obra de la carne y no es pecado, porque en la lista aparece esa. Entonces, adulterio no es pecado, es una obra de la carne. Cuando comienzan a hacer diferencia entre obras de la carne y pecado, ven, hermanos. No, hermano, el adulterio no es pecado, es una obra de la carne. Es lo mismo, hermanos. La mentira no es un pecado, es una obra de la carne. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero también dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el reino de Dios, hermano, es la misma corona de justicia que Pablo dijo que él va a recibir. Y que es una corona para todos los que aman su venida. En resumen, hermanos, en esta noche, hermano, aprende a amar la venida de Cristo en tu corazón. Si estás esperando en el futuro, ok, yo no le voy a decir nada de eso, hermano, porque algunos pensarán que es que yo no creo en eso. Es que no me estoy preocupando por eso, hermano, porque a mí lo que me enseña la Escritura es que ame lo que yo tengo en mi corazón. Es como decirle a una mujer que ame al esposo que todavía no tiene. Que yo le diga a una señorita que esté acá, una muchacha, que yo le diga a mi hermana, se me va su nombre, hermano, Marianita, que yo le diga, Mariana, ame a su esposo, y ella me dice, yo no tengo esposo. Sí, pero tiene que amarlo. No lo tiene. Hasta que lo tenga debe amarlo. Yo no puedo amar lo que no está. Yo debo amar lo que sí está. Amen a Cristo con todo el corazón, porque Él mora en tu corazón. Ámelo con todas las fuerzas de tu alma. Ámelo con todo tu ser. Ámelo. Y si usted me dice, ¿cómo hago? Hermano querido y hermana querida, en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice que el Señor circuncidará nuestro corazón para que lo amemos con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda nuestra alma. Necesitamos una circuncisión del corazón, hermanos. Y esta circuncisión es para hombres y mujeres. En el antiguo pacto solo se circuncidaban los hombres, pero en este nuevo pacto la circuncisión es para la iglesia de Cristo, compuesta por hombres y mujeres. La circuncisión no es externa, es la circuncisión del corazón. En la externa la hacían los sacerdotes del templo. Esta circuncisión del corazón, el que la hace es Cristo el Señor. A eso vino a tu corazón. Cuando lo dejas, Él te circuncida. ¿Saben qué es circuncidar? Hermano, hacer una separación. Él corta el viejo hombre y lo quita de ti. El viejo hombre que peca, el viejo hombre malo y perverso, hermano, el que te ha engañado toda la vida. Él separa lo malo, el viejo hombre, y entonces lo que queda es la nueva creación, Cristo en ti. Ya no vivo yo,
claro, ya yo no vive más. Él lo mató, él circuncidó y botó. La circuncisión de la carne, le agarraban el prepucio al hombre, hermano, el sacerdote o el que le practicaba la circuncisión, y agarraba aquel prepucio y lo arrojaba. En la circuncisión de Cristo, Él toma el viejo hombre, la vieja naturaleza, el carnal que ha vivido en el hombre, el pecador que ha estado en el hombre, Él lo corta y lo separa, y entonces el hombre queda una nueva criatura. Debería darle un aplauso a Cristo, hermano. Podemos hablar de amor y de amar. Y está bien que hablemos de amor y de amar. Pero nadie puede amar con todas las fuerzas de su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza a Dios y al prójimo como a sí mismo, hasta que el Señor nos circuncide el corazón. Cualquiera que diga otra cosa está en contra de la Escritura. Tal vez me ponen en la pantalla Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 para que usted lo lea y lo vea. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla, Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón, aleluya, de nuestra descendencia, de hijos, nietos y todo, porque usted les va a enseñar a ellos también, hermano. Y esa circuncisión dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amaremos al Señor y nos amaremos nosotros y amaremos al pecador, hermano, con el mismo amor de Dios, porque es la separación de un viejo hombre que no puede amar. Muchos en la iglesia hablan de amor, pero son hipócritas. Hablan de amor, de amar, sí, cierto, porque el mandamiento así lo dice. Pero aquí no hay un mandamiento, hermano. Aquí debe haber un entendimiento de nosotros, una humillación de nosotros. Yo creo que a partir de hoy usted, hermano, va a comenzar a orar, porque así lo estoy haciendo. Mi hermano querido, Señor, por favor, circuncida mi corazón, porque sé que debo amar, pero si no me circuncida el corazón, no puedo amar. ¿Ven? Yo sé que debo amar. Es como el mandamiento de sed santos. La Biblia dice, hermanos, literalmente, que el que ama ha guardado la ley o ha cumplido la ley. Y entonces, si usted es inteligente hoy, hermano, y captó lo que dice la Escritura y que yo se lo estoy diciendo, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el que ama como ama a Dios, ese cumplió la ley. Ese no peca. Ese no daña. Ese es como Dios. Precisamente, querida iglesia, en eso consiste el propósito de Dios para toda la humanidad, en hacernos semejantes a Él. Que seamos como Él es. Y entonces, hermano, sí quiero decirle que este proceso llamado circuncisión del corazón también es lo mismo que la salvación que estoy hablándoles. Porque la circuncisión es la separación de lo malo de nosotros. Así como la circuncisión externa era la separación de algo para arrojarlo, la circuncisión de Cristo, la circuncisión que Cristo efectúa en nosotros, es la separación, la muerte del yo, la crucifixión del hombre. El toma tu cruz y sígueme. El morir a la carne, el morir al pecado, el morir al mundo, porque es la separación de aquello que ama el mundo. Hay alguien que nos ha enseñado a amar al mundo. Ese tiene que ser separado, cortado.
Y entonces, hermanos, muchos practican un amor humano y natural. Que hasta la Biblia dice que si alguno entregare su cuerpo para ser sacrificado y no tiene amor, oigan, que si alguno da todo lo que tiene, todos los bienes, hermano, y los reparte a los pobres y no tiene amor, óigame. Uno piensa que aquellos que le dan a los pobres es porque los aman, y no necesariamente. La Escritura dice que yo puedo repartir todos mis bienes y no tengo amor. ¿Y si no tengo amor? Lean el capítulo 13 de Primera de Corintios y verá, hermano, y le dice, Señor, revélame esto. Y verá cómo uno dice, uy, Señor, de verdad. Porque algunos hermanos piensan que amar es andar dándole comida a todo mundo. Ando buscando al indigente para darle comida. Lo que pasa es que él nunca deja de ser lo que es. Y eso es amor. Dicen ellos. Pero puede ser que hagamos eso por el verdadero amor de Dios también. Tampoco estoy negándolo. Pero la mayoría que hacen esas obras no es amor. Y si entregare mi cuerpo para ser sacrificado y no tengo amor, oiga lo que puede hacer. No es una suposición. Hay gente que han entregado su cuerpo. Y tal vez lo que voy a decir va a sonar muy grosero y no me condene, por favor, y perdóneme si les suena duro. Pero Juan Santamaría es un héroe de Costa Rica, pero no es un héroe de Dios. También la religión, hermano, musulmana, también tiene sus héroes, esos que se ponen bombas, hermanos, en el cuerpo y que se explotan a sí mismos, hermanos. Y ellos lo hacen, hermanos, a eso los llaman héroes de su religión. Y ellos lo hacen para su Dios, Alá. Y los llaman mártires de Alá. Pero eso no es amor. Entregaron su cuerpo. Pero eso no es amor. Es como decir, hermano, que la prostituta que se acuesta con un hombre es porque lo ama. Le dio su cuerpo a ese hombre, pero eso no es amor. ¿Ven? Y entonces, querida iglesia, esta obra interna de Cristo consiste en una obra que se llama salvación. Él vino a nuestro corazón a salvarnos, hermanos. Deja que Él te salve. Y no digamos que ya soy salvo. De seguro que usted llegará a la meta. De seguro, hermano, que usted lo logrará. Si usted entiende y se rinde. Y entonces, hermanos, el proceso de la salvación duele. Porque muchas veces Dios hasta permite que a uno se le manifiesten cosas muy feas, hermano. Y cuando se manifiesta eso feo, hermano, se pueden hacer dos cosas. Una, decir, bueno, Señor, perdóname, yo sé que no tenía que hacerlo. Y sin dolor y sin un verdadero arrepentimiento. Causé dolor, traje ruina, dolor, tristeza, angustia. O hermano, o se me manifestó y las personas que entienden lo que estoy diciendo, hermano, se van a volver a Dios y le van a decir, Señor, yo no quiero más esto en mí. Señor, ya yo no quiero más esto en mí. Ya yo no quiero más esto, Señor, por favor, líbrame. A veces esa lucha contra el pecado, hermano, dura días y semanas y hasta meses. Por eso la Biblia nos habla, hermano, de luchar contra el pecado. Señor, ya yo no quiero más eso. Señor, ayúdame, por favor, quita esto de mí. Y es, hermano, y es una lucha, porque hay algo dentro del hombre diciéndole que no hay problema. Por eso, hermano, qué desgracia
con los predicadores que no creen en la obra completa de Cristo. Qué desgracia, hermanos, con esos predicadores que no creen, hermanos, que el Señor puede perfeccionar a un hombre o a una mujer. Qué desgracia con esos predicadores, hermanos, que piensan que somos agradables a Dios aún viviendo en el pecado. Una cosa es que Dios ame al pecador y otra cosa es que un hombre sea agradable a Dios. Son agradables aquellos que Él perfecciona. Ciertamente Él ama al mundo, eso nadie lo va a negar. Pero la Biblia dice, hermanos, de muchos que no agradarán mi alma. Dice, pero aquellos que vuelven atrás, dice en el libro de los Hebreos, no agradan mi alma. Entonces, no, hermanos, usted puede tener la certeza de que Dios ama a todos los hombres por igual. El asesino, el sicario, el mentiroso. Pero una cosa, hermano y hermana querida, es que Dios ame al hombre. Y otra cosa muy diferente es que el hombre sea agradable a Dios. Se es agradable, hermanos, cuando amamos su venida. Y amar su venida implica el entendimiento de a qué vino Él. Vino a quitar el pecado. Vino a perfeccionarlo a usted, hermano. Vino a hacerte santo, a hacerte santa. Vino, hermanos, sí, también a sanarnos de las enfermedades. Vino a echar al hombre fuerte fuera de ti. Vino a limpiar el templo de tu corazón. Yo amo a mi Señor por eso. Yo, Señor, gracias. A veces lloro por su amor tan grande y su deseo de perfeccionar mi alma. Yo deseo que usted ame esa venida. Que usted ame a Cristo con todo su corazón. Y que lo deje a Él, hermano, circuncidarte. Acuérdese que la circuncisión es la separación del viejo hombre. Es aquello que dice en Hebreos capítulo 4, mas la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. No está hablando de esto, hermano. Esta no es la que es viva y eficaz y más cortante, no. Es Cristo, la palabra viva de Dios. Él es el que corta, Él es el que circuncida, Él es el que santifica, Él es el que hace morir al viejo hombre. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y esas cosas somos nosotros. Bendita sea la Biblia. Sí, claro, bendita la Escritura. Gracias al Señor que nos dejó la Escritura. Pero nos hace entender por la Escritura que Cristo, hermano, es esa palabra viva. Por eso Él decía, la palabra que sale de mí. Él es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Le dijeron a Josué en el antiguo pacto, hágase cuchillos afilados para que circuncide al pueblo. Hoy, hermanos, el que circuncida es el verdadero Josué, el Josué real y verdadero que es Cristo. Y también, hermano, Él se hace cuchillos afilados. ¿Saben quiénes son esos cuchillos afilados, hermanos? Hombres y mujeres entendidos, que Él los usa, hermano, como cuchillo. Yo no soy el circuncidador, el que circuncida es Cristo.
Pero Él toma el cuchillo. Que usted se convierta en un cuchillo afilado de Dios. Hermana, un cuchillo que Dios pueda usar, que usted le diga, Señor, hazme a mí también en un cuchillo, en una espada afilada, con la cual tú puedas circuncidar a mi familia. Y entonces no es acusar y condenar a la gente, hermanos, es circuncidar. Esa obra Él la lleva a cabo a través de los predicadores y predicadoras, de los hombres y mujeres, de usted y de mí. Por eso yo digo, hermanos, hay un montón de predicadores que de cuchillos afilados o de espadas de dos filos no tienen nada. Pero hay hombres y mujeres que Dios está usando. Por eso Jesús dijo de Pablo que Pablo era un instrumento. Dice, porque instrumento me es este. Que usted, hermano, sea instrumento de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento, un cuchillo, una espada en tu mano para circuncidar al pueblo. Pero yo no soy el que circuncida. Él es el que circuncida. ¿Y circuncidará a quién? Jehová, tu corazón. Pero Él necesita instrumentos para circuncidar. Pero hermano, antes de que usted o yo seamos instrumentos, Pedro Pablo, antes de que usted sea un instrumento de Dios para que circuncide, usted tiene que ser circuncidado. Usted debe ser circuncidada. Ustedes deben de ser circuncidados. Que el Señor quite el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Y a su nombre, póngase de pie.